Mi nombre es Fernando Luna. Soy uno de los integrantes de la cátedra de fitotecnia. Bueno, el tema 1 consta de dos partes. Vamos a empezar con la parte 1, que habla un poco de los objetivos de la fitotecnia, de la importancia y de los desafíos que tiene por delante la fitotecnia. Acá hay una definición de fitotecnia, que es una ciencia que se dedica al estudio del mejoramiento vegetal de las plantas cultivadas. Todas aquellas que sean de interés, por supuesto, para el hombre, como ser cultivos para alimentos, para forraje, para industria, medicina, forestales. Fíjense el tema de los micrófonos, por favor. Me gustaría que participen, pero en la medida de lo posible lo tienen desconectado para que no haya interferencia. ¿Ustedes me escuchan bien en general? Sí, sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Bien, me gustaría que, si necesitan hacer una consulta, interrumpen, no hay problema. Vamos a hablar de los objetivos en el mejoramiento genético. Me gustaría que, a ver, si alguno de ustedes me puede decir qué objetivos se pueden presentar en el mejoramiento de los cultivos en general. ¿Tienen alguna idea que puedan tener? A ver. Y mejorar la adaptación a vegetales, factores Resistencia a plagas y enfermedades. Rendimiento. Perfecto. Ahí me han tirado tres cosas importantes dentro de los objetivos. ¿Alguna más? Calidad. Calidad. Perfecto. Ahí he nombrado en forma sintética los objetivos que siempre están presentes en el mejoramiento. Cuando uno va a una salida del campo a ver un material nuevo, generalmente surge la pregunta de cuál es el potencial de rendimiento de ese cultivo. Siempre es lo primero en que nos fijamos o que nos interesa. Pero siempre acompañado de eso, fíjense, por ejemplo, en el cultivo de caña, no sé si alguno de ustedes está en el tema ese de caña, pero cuando uno va a ver una variedad de caña, no solo le interesan los rendimientos en toneladas por hectárea, sino que otra cosa importante en caña es que hay también... sacarino, grado Brix. Exacto, exactamente. Es muy importante. La variedad puede ser que tenga muchas toneladas por hectárea, pero si no tiene una concentración adecuada de sacarosa o de azúcar en el jugo, seguramente el productor no la va a aceptar. O no va a salir una variedad, no se la va a liberar esa variedad, seguramente. Después, otro objetivo importante que ustedes dijeron es el tema de resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades. En la actualidad hay un porcentaje muy alto de pérdidas de rendimientos por problemas de plagas, enfermedades y condiciones de estrés. Entonces no nos sirve de nada tener un material muy bueno que nos da un alto rendimiento por hectárea, en kilos por hectárea, si tenemos pérdidas de rendimiento por el ataque de plagas o enfermedades o condiciones de estrés. Entonces, fíjense, tanto los rendimientos en kilos por hectárea como la calidad del material, calidad me refiero al contenido sacarino, al contenido de aceite, por ejemplo, de maíz y soja, o la calidad de ese aceite, y la resistencia a plagas y enfermedades y a las condiciones de estrés, son objetivos que siempre van de la mano. No podemos pretender solamente rendimiento kilo por hectárea y sea una variedad que sea muy sensible a una plaga y tengamos pérdidas importantes en rendimiento. Bueno, como en toda actividad, tenemos que plantear una serie de estrategias para llevar adelante. ¿Qué entendemos por estrategia? Bueno, son todas las acciones que vamos a hacer para poder lograr esos objetivos que nos hemos planteado. ¿Alguna pregunta, chicos? Traten de no hablar ahí entre ustedes.
si no hay mucha interferencia. Les decía de las estrategias, uno no puede hacer mejoramiento fuera de un contexto. Entonces, debe estar inmerso en una realidad y en función de eso, plantear qué actividades vamos a desarrollar y cómo lo vamos a desarrollar esa actividad de un programa de mejoramiento, por ejemplo. Tenemos que tener en claro qué especie vamos a mejorar, qué cultivo, si se trata de una autógama o una alógama, o una multiplicación, una especie de multiplicación clonal, como puede ser, por ejemplo, la caña de azúcar. Otra estrategia importante a tener en cuenta, si nos vamos a dedicar en el mejoramiento a la transgénesis, es decir, a obtener materiales transgénicos o materiales convencionales. Fíjese usted, Argentina es un país agroexportador, exporta fundamentalmente soja, tal vez el cultivo número 1, y tenemos que tener muy en cuenta si los países que van a comprar nuestros productos quieren esos materiales, si exigen materiales transgénicos o son indiferentes, si es transgénico convencional, y en función de eso va a ser la estrategia que vamos a poner adelante. Otra estrategia importante son los bancos de germoplasma. Para todo programa de mejoramiento necesitamos recursos fitogenéticos, entonces es importante contar con ese material. Y los bancos de germoplasma son los lugares adecuados para mantener en óptimas condiciones esos materiales. Y desde donde el fitomejorador puede recurrir a buscar materiales. Sin materiales, sin variabilidad, no es posible hacer mejoramiento. Ya vamos a ver en el otro tema el banco de germoplasma y su importancia. Después hay una serie de técnicas que el fitomejorador puede utilizar o no, como puede ser incompatibilidad, androesterilidad. Son técnicas que, de poder usarlas, son muy importantes porque facilitan mucho el trabajo de mejoramiento. Ustedes van a ir escuchando a lo largo del desarrollo de la clase muchos términos nuevos, tal vez nunca lo han sentido nombrar, o lo han escuchado, pero no saben qué significan. No se hagan problema. La idea es que se vayan familiarizando con todo un lenguaje técnico que hay en la materia. Por ejemplo, lo que es incompatibilidad, androesterilidad, muy importante al momento de hacer mejoramiento, es un tema que lo vamos a desarrollar durante el cursado. Bueno, fitotecnia es una materia integradora, por eso se debe apoyar en otras ciencias y por eso también la materia está en cuarto año, porque necesitamos capacitarnos en otras ciencias que nos permitan después llevar adelante trabajos de mejoramiento. Fíjense, fitotecnia se apoya en diferentes ciencias, principalmente la genética, además de la botánica, la fisiología, la biometría, la fitopatología, la zoología, bueno, etc. No solo debemos ser especialistas en genética a la hora de hacer mejoramiento, sino que tenemos que conocer muy bien al cultivo, conocer las condiciones predisponentes para las enfermedades, para las plagas, cuáles son las características agroclimáticas del lugar donde se va a desarrollar el cultivo. Es decir, tenemos que conocer bien las características del cultivo, cuáles son sus exigencias agroecológicas, para poder llevar adelante un programa de mejoramiento y saber bien hacia dónde apunta el mejoramiento que queremos llevar adelante. Fíjense que para obtener una variedad o un híbrido de maíz necesitamos alrededor de 8 o 10 años. Eso es con trabajos en forma convencional. Si bien hay tecnologías nuevas que nos permiten acortar esos tiempos, pero normalmente demoramos entre 8 y 10 años a conseguir una variedad. Entonces fíjense que estamos trabajando para problemas futuros que pueda llegar a tener un determinado cultivo.
Entonces tenemos que saber bien dónde estamos parados y hacia dónde apuntar nuestros objetivos. Entonces, si hay una plaga incipiente o una enfermedad que si bien no es importante en la zona, pero puede llegar a ser importante, entonces seguramente vamos a tratar de obtener una variedad resistente a esas plagas, resistente a esas enfermedades, para que en un futuro, cuando se genere un problema importante, tengamos material ya que pueda funcionar bien en esa zona, en esas condiciones. Por eso les decía que fitotecnia es una materia integradora, tenemos que conocer bien el cultivo, las condiciones predisponentes para plagas y enfermedades, cómo responde el cultivo en condiciones de estrés, para poner nuestro objetivo en función de eso. Y quiero hacer hincapié en biometría. Ustedes ya han cursado esa materia. Seguramente algunos de ustedes puede entrar a trabajar en una institución como el INTA, la estación experimental, o en la misma facultad, y si llevan adelante trabajos de investigación, tiene que estar apoyado ese trabajo en los cálculos biométricos, en las estadísticas. Así que tal vez no sean especialistas, pero sí van a tener una formación sólida en biometría, si se dedican a esta actividad. Bueno, avanzando con el tema, un poco de historia así rápidamente, para saber dónde estamos parados en materia de mejoramiento. Esto de mejorar los cultivos no empezó hace 10 o 50 años. Desde que el hombre se hizo sedentario, desde que descubrió la agricultura, empezó a hacer mejoramiento. Primero por selección, por plantas que le interesaban, que le gustaban más, que la tenían más a mano, descubrieron cómo manejar la semilla, y desde ahí ya empezaron a hacer mejoramiento. Y avanzando en la historia, me gustaría recalcar algunas fechas. Ustedes ya tienen cierto conocimiento. Fíjense, en el año 1856 Mendel sacó las leyes de la herencia. Fíjense, en 1903 Johansen, a partir de allí surgen los conceptos de genotipo y fenotipo. Algunos de estos temas ustedes ya lo vieron y durante el cursado lo vamos a ver, pero me interesa que vean cómo ha ido evolucionando el mejoramiento o cómo han ido apareciendo conocimientos que han facilitado los avances genéticos. En 1909 se fijan Schul e Is haciendo autofecundaciones en maíz, ya se dieron cuenta del fenómeno de la heterosis. Para algunos de ustedes puede ser un término nuevo, para otros capaz que un término familiar, pero la heterosis nos habla que la descendencia es superior a los padres. Ese fenómeno de la heterosis se muestra muy bien en el cultivo de maíz, en los híbridos de maíz, por ejemplo. Otro tema que vamos a desarrollar durante el cursado. Y avanzando, fíjense, en el año 1953, Crick y Watson descubrieron la cadena de ADN y marcaron un hito en la historia en el tema de mejoramiento. Fue un avance importante para todos los temas de investigación. Fíjense, las vacunas que están necesitadas actualmente van muy de la mano de todos estos conocimientos adquiridos previamente. Por último, quiero que vean el año 1983, la primera planta transgénica. Y a partir de ahí, todo lo que se desarrolló con la transgénesis. El tema transgénesis, si bien es muy controvertido el tema, pero sin duda ha sido una herramienta muy importante al momento de hacer mejoramiento. Bueno, desafíos. El mejoramiento genético tiene importantes desafíos hacia adelante. Y nosotros, como profesionales, ustedes, como futuros ingenieros,
van a estar involucrados directamente en estos desafíos. Actualmente la población humana es alrededor de un poco más de 7.000 millones de habitantes, y en poco tiempo, en 10 años aproximadamente, pueden llegar a ser unos 12.000 millones de habitantes. Hoy se producen alimentos para 8.000 millones de habitantes, o sea que la demanda por alimento está cubierta, hoy está cubierta la demanda esa. Pero en poco tiempo tenemos que superar esa producción. Por un lado, las fronteras agrícolas es muy poco lo que se puede avanzar. Tal vez haya algunos bosques, algunos campos que se puedan desmontar, pero el aumento en kilos de producción no va a ser un aumento significativo. Por lo tanto, el aumento en la producción se va a lograr con el mejoramiento genético. Así que fíjense el desafío enorme que tenemos por delante. Por suerte, los cultivos no han dado todavía todo su potencial. Fíjense, un maíz en las mejores condiciones rinden 8.000, 10.000 kilos por hectárea, pero se ha logrado en algunos lugares puntuales y bajo determinadas condiciones rendimiento de los 20.000 kilos por hectárea. O sea que todavía tenemos margen para ir escarbando en la genética de cada cultivo, buscar las mejores combinaciones y lograr mejores rendimientos. Por suerte, podemos seguir avanzando en ese sentido. ¿Van bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, gracias. Bien. Disculpe la molestia, profe, ¿podría apretar el botoncito ahí de ocultar que dice en la pantalla para que desaparezca el cuadrito que por ahí tapa las letras de las presentaciones? ¿Ahí? Ahí está, muchas gracias. No, por nada. Cualquier cosita me detienen, si necesitan hacer alguna pregunta lo hacen, no hay ningún problema. Voy un poquito rápido porque más tarde tienen que hacer los trabajos prácticos, así que a las 9:25, 9:30 ya tenemos que estar desocupados. Bueno, con respecto al mejoramiento, fíjese que en el tema de agricultura pasa algo interesante. Siempre los productores rápidamente hacen uso de esa nueva tecnología. Tal vez puede pasar un periodo, un par de campañas hasta que se familiarizan bien con los avances genéticos, con las nuevas tecnologías, pero inmediatamente los productores incorporan esa nueva tecnología. Entonces quiero mostrarles en algunos casos cómo se fue dando esa incorporación de tecnología. Este es un cuadro que muestra los híbridos de maíz en Estados Unidos. En el año 1933 aparecieron los primeros híbridos y de poco a poco fue avanzando la superficie sembrada de maíz en Estados Unidos, sembrada con híbridos. Fíjense que en el año 1940 un 30% de la superficie sembrada de maíz estaba hecho con híbridos. Hasta llegar al año 1960, donde el 100% de la superficie sembrada con maíz estaba hecha con híbridos. Algo similar ha pasado en Argentina, pero 20 años después. En el año 53 aparecen los primeros híbridos y poco a poco todo lo que se hacía en maíz en Argentina fue reemplazando a las variedades, los híbridos fueron reemplazando a las variedades de polinización libre. Fíjense que al principio en forma lenta, pero luego la incorporación de los híbridos fue bastante rápido, hasta llegar a la década del 90, a la década del 80, donde el 90% de la superficie sembrada de maíz estaba hecha con híbridos. En la actualidad, cerca del 100% de lo que se hace de maíz en la Argentina se hace
con híbridos. Quedan algunos nichos, algunas zonas, si alguno tiene oportunidad de viajar por los valles calchaquíes, por Bolivia, por Perú, siempre se puede observar la presencia de maíces de distintos colores, distintos tamaños, que por suerte todavía se mantienen esos materiales, porque si algo nos interesa en mejoramiento es la variabilidad. Muy distinto en los casos de los híbridos, que vemos todas formas similares de material. No da mucho rendimiento, en algunos casos mucha calidad, pero vemos que son materiales muy uniformes. Y a la hora de hacer mejoramiento necesitamos esa variabilidad. Fíjense este cuadro interesante. En el eje de la abscisa, en el eje de las X, está puesto por décadas cómo ha ido evolucionando los rendimientos. Y en el eje de las ordenadas, o de las Y, están los kilos por hectárea. En la primera parte, en los años 70, fíjense, los rendimientos fueron de 2.000 kilos promedio, de 2.000 a 3.000 kilos por hectárea. Este aumento, este avance en los rendimientos fue a la incorporación de los híbridos dobles. Recuerden que hemos visto que, bueno, en Argentina se estaba trabajando con variedades de maíz, con variedades de polinización libre, y de a poco se fueron incorporando los híbridos. Luego, en la década del 80, si se fijan ahí en el cuadro, hay un salto en los rendimientos de alrededor de 3.500 kilos por hectárea, y se incorporan los híbridos triples, que permitieron este salto de rendimiento. Bueno, por ahora tengan paciencia, no, capaz que muchos no saben qué son los híbridos dobles, los híbridos triples, pero como les decía, es todo un lenguaje nuevo. También hay un tema de híbridos muy importante en el cursado, y ya vamos a ir viendo con más detalle de qué se tratan los materiales híbridos. Pasando a la década del 90, fíjense que hay un salto muy importante en los rendimientos de 4.000 kilos por hectárea a 5.500, 6.000 kilos por hectárea. Esto se debió a la incorporación de los híbridos simples. Ya prácticamente la totalidad de la superficie sembrada en Argentina era con materiales híbridos, y particularmente por la aparición de los híbridos simples. Y actualmente se ha generalizado el uso de híbridos simples porque son los que mejores rendimientos entregan. Fíjense que ahí habla de fertilización, de siembra directa. Todo el manejo de un híbrido es muy importante que vaya con un muy buen manejo de ese híbrido, y hay que incorporarle toda la tecnología que sea posible. Es decir, la fertilización adecuada, si hay riego, el riego correspondiente, es decir, todo lo que el híbrido requiere, hay que entregarlo en lo posible para que él entregue todo su potencial. Hay que hacer un muy buen manejo de esos híbridos. Ya vamos a ver cuando veamos el tema de híbrido, pero le adelanto un detalle. Cuando uno va a comprar un material híbrido, por supuesto que el costo de la semilla es significativo, muy significativo, y uno pregunta cuál es la fecha óptima de siembra, y por ejemplo para ese material que es el adecuado para una determinada zona, capaz que la fecha de siembra son del 1 al 15 de enero, en la primera quincena de enero. Pero claro, tenemos que salir de vacaciones y vamos a volver el 20, después de la segunda quincena, y ya no estamos colocándolo a ese material, a ese híbrido, en la fecha óptima de siembra. Y seguramente no se va a expresar de la mejor manera. Y así otros detalles en cuanto al manejo del cultivo. De ahí la importancia del ingeniero agrónomo, de llevar adelante todas las tareas que sean necesarias e importantes para acompañar la expresión de ese material. Luego, fíjense, avanzando con el cuadro,
a partir del año 2000, hay un salto importante en los rendimientos de 6.000 kilos, alrededor de 7.500, 8.000 kilos por hectárea. Este salto en los rendimientos se debió fundamentalmente a la ayuda de la biotecnología y a la aparición de los materiales transgénicos. Siempre acompañado del material, como dice ahí, fíjense, siembra de precisión, riego, fertilización, de toda una tecnología que es muy importante tenerla en cuenta al momento de hacer uso de estos materiales. Pero quiero recalcar el tema de los materiales transgénicos, de la transgénesis. Después podemos discutir si es bueno, si no es bueno, digamos, la transgénesis. Hay mucha gente que no le gusta consumir transgénicos, pero a la hora de hacer mejoramiento y de aumentar los rendimientos y de responder a esa demanda de alimentos que tiene la humanidad, ha sido una ayuda tremenda de los transgénicos. Avancemos un poquito más. Este cuadro también es muy interesante para ver la importancia del mejoramiento en el aumento de los rendimientos de los cultivos. Nuevamente el maíz, muy claro, digamos, cómo nos muestra este avance en el incremento de los rendimientos. Síganme en el cuadro, fíjense, de 1910 a 1950, todavía se trabajaba con variedades de polinización libres. Los incrementos del rendimiento, debido al manejo y al mejoramiento que se hacía en esas variedades, se lograban unos rendimientos de 9 kilos por hectárea y por año. Luego, recuerden que empezaron a reemplazarse las variedades de polinización libre por los materiales híbridos. Fíjense, de 1950 a 1970, los avances que se lograron fueron de 35 kilos aproximadamente por hectárea y por año. Luego aparecieron otros híbridos, como los híbridos triples. Fíjense, a partir de 1970 a 1990, se alcanzaban aumentos en los rendimientos de 60 kilos por hectárea y por año. Y recuerden el gráfico anterior, cuando hablaba de los materiales transgénicos, el salto importante que se dio en los rendimientos. Fíjense, a partir de 1990, con la incorporación de los híbridos simples y los transgénicos en su momento, se lograron aumentos de 200 kilos por hectárea y por año. Fíjense el salto que se dio desde el año 1950 con variedades de polinización libre a la actualidad con el uso de materiales híbridos. Y por último, para terminar este tema, quiero hablar un poquito de sustentabilidad. No sé si usted alguno me puede recordar qué significa sustentabilidad. ¿Se animan? Es que se ha mantenido en el tiempo. Sí. ¿Algo más que puedan decir sobre sustentabilidad? Que se busca el máximo aprovechamiento de los recursos, sobre todo los escasos. Perfecto, muy bien. Sí, sustentabilidad quiere decir hacer algo en forma sostenida en el tiempo, ¿de acuerdo? Y hablando de la agricultura, lo que podamos producir hoy, hacerlo dentro de 10 años, dentro de 100 años y hacia adelante. Por supuesto que cuando hacemos agricultura, hay un cierto impacto ambiental, pero hay que lograr que ese impacto sea el menor posible. Nosotros estamos involucrados directamente con la actividad productiva y por ende con el tema de sustentabilidad. Por suerte se ha avanzado bastante en este tema. Cuando yo empecé en la facultad, se empezó a hablar de sustentabilidad, pero era una cuestión más bien teórica y filosófica. Pero en algunas materias todavía nos enseñaban el uso del arado de reja y vertedera y de las rastras para la preparación del suelo. Entonces había que pasar varias veces sus implementos en distintas direcciones y se dejaba muy bien preparado el suelo para recibir la semilla.
pero desde que era la siembra hasta que el cultivo emergía y cubría toda la superficie, se perdía mucho suelo por escorrentía. Seguramente ustedes han visto todos estos temas, o lo van a ver ahora en edafología y en uso de suelo, y se perdía suelo no solo por la escorrentía, sino por el viento también que se generaba en ese momento, hasta que el suelo era cubierto por el cultivo y se perdía la capa superficial del suelo. Y muchos lugares se han desertificado, se han transformado en desiertos, poco productivos o nada productivos, debido a esta situación. Sin ir más lejos, en Tucumán tenemos la llanura deprimida salina, tiene una capa freática alta, que por supuesto cuando estaban los bosques primitivos, esa napa se mantenía baja y los suelos eran normales. Al sacar toda la cobertura boscosa, ascendió la napa freática y con esto se salinizó el suelo. Y bueno, se perdieron áreas para cultivos, o donde se puede hacer cultivo son poco productivos, son zonas muy marginales. Por eso el mejoramiento tiene que acompañar en este proceso de la sustentabilidad. El aporte de la siembra directa fue muy importante para evitar todos estos problemas de pérdida de suelo y pérdida de humedad también, pero todas las variedades a partir de ese momento tenían que responder bien a la siembra directa. Y obviamente la tecnología también, todos los implementos, los nuevos implementos agrícolas tenían que trabajar muy bien en situación de siembra directa. Entonces fíjense, como decían ustedes recién, los recursos como suelo y agua son recursos no renovables, entonces hay que protegerlo de la mejor manera. Hasta acá en la primera parte, chicos, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, profe. Bien. No. Ahí le doy 5 minutitos, pequeño recreo si quiere ir al baño, esas cosas, y yo ya pongo la segunda parte del trabajo, de la clase. Bueno, profe, perfecto. A mí me ha surgido una duda viendo ahí en las presentaciones que habla de híbridos dobles e híbridos simples. No sé si el concepto y la diferencia es relevante ahora para este momento de la materia. Para este momento de la materia, te agradezco la pregunta, no es relevante. Hay un tema que es híbridos. Hay distintos tipos de híbridos, híbridos simples, híbridos dobles, híbridos triples. Esto hace referencia a cómo obtenemos esos híbridos. Siempre se parte de líneas endocriadas, autofecundadas, y según la combinación que hagamos de esas líneas endocriadas, vamos a obtener híbridos simples, o híbridos dobles, o híbridos triples. En la actualidad está generalizado el uso de los híbridos simples, porque son los que mejores rendimientos ofrecen. Pero sí, es muy importante la pregunta y interesante que la hayas hecho. Y muchos de los temas que he ido nombrando se lo va a ver durante el cursado. El híbrido es un tema muy, muy importante. No sé, ¿alguna otra pregunta? Más o menos respondo a tu pregunta con esto de los híbridos dobles y triples. Sí, muchas gracias. No, por nada.
Chicos, estoy de vuelta, vamos a continuar con la clase. ¿Me escuchan bien? Sí. Ahí estoy poniendo el tema, ¿se lo ve a la presentación? Sí. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, esta parte B del tema 1, vamos a hablar de los recursos fitogenéticos. Estimo que son términos familiares para ustedes, puede ser, o no, también son nuevos, como el caso de los híbridos. ¿Alguien me puede decir algo o no? Simplemente si le es familiar el término o no, o es novedoso. Lo de los híbridos sí lo tenía, fitogenético no. Perfecto, bueno, me interesa esa aclaración tuya porque, bueno, este tema de los recursos fitogenéticos es muy importante a la hora de hacer mejoramiento, y les voy adelantando, es todo el material que podamos llegar a tener disponible para hacer mejoramiento, recursos fitogenéticos. Estos recursos fitogenéticos no vienen del aire, están contenidos en toda la biodiversidad. Bien, entonces esos recursos de origen, que es el lugar donde adquirieron sus características distintivas, como las conocemos actualmente. Pero esas especies se originaron en un lugar y enseguida se expandieron por todo el planeta, llevada por el hombre, llevada por los animales, llevada por el viento. Entonces se originaron en un determinado lugar y luego aparecieron en otros puntos del planeta y surgieron así los centros de diversidad. Entonces, son aquellos lugares donde estas especies adquirieron otras características debido a las condiciones climáticas propias del lugar, a las condiciones agroecológicas propias de la zona o de la región a donde llegaron. Entonces, fíjense, un maíz que se hace originario, el maíz originario de América, o cualquier cultivo originario de la papa, por ejemplo, originario de América, ya vamos a ver un poquito más adelante, se cultiva en diferentes puntos del planeta. Y no es lo mismo el maíz, o sea, si bien la misma especie, pero no es lo mismo el maíz que podamos encontrar acá en las zonas de los valles calchaquíes, a un maíz, o a una papa, o a otro cultivo, tomate, lo que se le ocurra, que se produce en África, o en Asia, o en Europa. Cada lugar ha expresado distintos caracteres de estas especies. Y eso es lo que se conoce con centros de diversidad. Fíjense, los países con mayor biodiversidad del planeta son Brasil, Colombia, Indonesia, México, Australia. Son los países fundamentalmente que están en las regiones tropicales. Se observa mucha biodiversidad y por ende se encuentra mucho material en todas estas regiones. Rápidamente, fíjense lo que les decía hace un rato. Por ejemplo, el poroto, la soja, el arroz, el sorgo, la pera, los cítricos, son cultivos muy familiares para nosotros. Se producen acá en nuestro país, en nuestra región, pero son originarios del centro chino, del Asia. Y así con todos los cultivos. Fíjense, avanzando un poquito, el centro mediterráneo, ahí es origen del apio, el espárrago, el nabo, el repollo, la chicoria, la arveja. De vuelta, cultivos muy familiares para todos nosotros. Y al revés, fíjense en el centro sudamericano, especies como el pimentón, el ají, el zapallo, el tomate, el poroto, la papa andina, son originarios del continente sudamericano, en este caso, para estas especies, pero también ampliamente distribuida en todo el planeta.
Recuerden que estamos viendo los recursos fitogenéticos. Fíjense, Argentina en ese sentido está muy bien posicionada. ¿Sí? Hola, Sí, quisiera hacer una aclaración, o te quieres dar un aporte, sí, si permitís. excelente. Sí, Cuando hablamos de recursos fitogenéticos, nosotros tenemos ese concepto, pero se habla mucho ahora de recursos genéticos, más que de recursos fitogenéticos, aunque está bien también, digamos, nosotros los mejoradores trabajamos con plantas, y que hablamos de eso. El tema es el siguiente, es un tema muy importante porque está muy legislado. Los recursos fitogenéticos o genéticos son propiedades de las provincias, es un tema muy delicado, tiene mucho, actualmente tiene mucho, está muy en boga, y para que tengan en cuenta los alumnos, el alumnado cuando llegue a ser profesional, inclusive para sacar una enfermedad de Tucumán, por ejemplo, llevar una hoja de una planta de soja, de maíz, de lo que sea, con una enfermedad que seguramente Tucumán tendrá sus razas particulares o no, no lo sabemos, lo van a hacer en estudio, digamos, pero para sacar ese patovar, esa enfermedad, por ejemplo, si es una bacteria, un patovar, o si es un virus, o si es una enfermedad, un hongo, hay que pedir un permiso especial, digamos, a la provincia de Tucumán para sacar. Es ese el nivel de importancia que se le da a los recursos genéticos a nivel, se le da a nivel mundial y, por ejemplo, y por supuesto nosotros estamos insertos en eso, ¿no? Es como un aporte para que vean que lo de los recursos genéticos es todo, digamos, hasta las enfermedades de las plantas son consideradas como un bien, digamos, como un bien público, un bien nacional, y que, digamos, está legislada la forma en que uno puede llegar a sacar. Por ahí uno no lo sabe a eso, pero es importante que tengan en cuenta eso. Tal es el nivel de importancia que tiene este tema a nivel mundial, nacional y provincial y regional, digamos. Eso, más Fernando. Gracias. no, gracias a vos, Francisco. Excelente el aporte que hace el ingeniero Canteros, para que vamos tomando conciencia de la importancia de los recursos fitogenéticos y cuán involucrados estamos nosotros, los ingenieros agrónomos, en este tema. Porque este tema se transforma muchas veces en una cuestión teórica, que sí sabemos que es importante, pero cuando pasamos a la parte práctica nos olvidamos un poco. La dinámica del trabajo de día a día nos hace que nos olvidemos que hay muchas normas que cumplir en el manejo de estos materiales. Ya vamos a ver más adelante el tema de la legislación es muy, muy importante. Está bien, tal vez nosotros no estemos involucrados en el tema de sacar material de un país y llevar a otro, o sea, la mayoría de ustedes, pero es probable que algunos de ustedes se involucren en este tema el día de mañana. Pero seguramente van a estar asesorando un campo, una finca, y van a tener que comprar semilla de maíz, semilla de soja, etcétera, o de cultivos que vayan a trabajar. Bueno, van a tener que hacerlo tienen que hacerlo cumpliendo ciertas normas y ciertas leyes. Y con respecto a lo que decía, sí, yo en la presentación solamente hacía referencia a los recursos fitogenéticos. Cuando usted lea los apuntes que tienen este tema, habla en general de los recursos genéticos. Yo, para no hacerla más larga la clase, simplemente hice hincapié en los recursos fitogenéticos, pero no solo las plantas están involucradas en esto de los recursos que esta biodiversidad nos provee. Hablando un poquito de la Argentina, Argentina, por suerte, es un país que tiene una gran biodiversidad, con alrededor de 15.000 especies registradas. Un detalle, el límite austral de 3 ambientes biodiversos, como es la selva paranaense, Yunga y el Chaco, que también tienen conocimiento ustedes de estas cosas, que seguramente lo han visto en ecología.
y en botánica sistemática también seguramente han visto sobre esto. Esto es un detalle de las especies presentes en el país y de su taxón, pero fíjense como para recordarle, las gimnospermas, hay alrededor de 65 especies, y dentro de las angiospermas, otro término para refrescar, que capaz que hace mucho que no lo usan, tenemos 7.375 especies de dicotiledóneas y unas 2.210 monocotiledóneas. Con respecto a la diversidad y a la variabilidad, habíamos dicho que Brasil es un país que tiene, o no sé si lo dije, pero país tiene una gran biodiversidad. Pero a diferencia de Argentina, tienen poca variabilidad en sus materiales. En ese sentido, Argentina saca ventaja por sus características climáticas y geográficas. Al ser un país amplio, extenso y con numerosos climas, permiten que se expresen diferentes características. Es decir, esos genes presentes en cada una de las especies se van manifestando según las condiciones y las características del lugar. Que es una ventaja al momento de hacer mejoramiento, porque dentro del país, en ciertas especies podemos encontrar variabilidad y nos permite hacer avances genéticos con esos materiales. Bueno, esto rápidamente, una definición de variabilidad genética: diversidad genética aportada por los genes y el ambiente. Otra es la variación en el material genético de una población o individuo, es decir, las diferentes alternativas para un carácter particular. Voy a hacer hincapié en variabilidad, porque sin variabilidad no podemos hacer mejoramiento genético. En todo programa de mejoramiento, el fitomejorador va descartando mucho material, y va quedándose con los mejores, al menos lo que le interese ahí en determinadas circunstancias. Recordemos que buscamos determinados objetivos, entonces los materiales que no cumplen con ese objetivo lo vamos descartando, entonces vamos perdiendo variabilidad en ese afán de lograr las mejores variedades. Esa variabilidad va a estar ahí presente y en algún momento seguramente la vamos a necesitar. La vamos a ver un poquito más adelante, el temita ese. ¿Qué importancia tiene variedades obsoletas dentro del mejoramiento genético? Fíjense estos datos que son interesantes y curiosos. Según la FAO, existen unos 2 millones de especies aproximadamente, y solo 150 especies se utilizan para la alimentación en la agricultura. Y de esas 150 especies, solo 2 especies aportan casi el 100% de la energía como alimentos, entre ellos el trigo, el arroz, maíz, papa, sorgo, batata, azúcar. Y si seguimos enumerando, rápidamente se nos acaban las especies utilizadas. Uno cree que pueden ser un número enorme, pero no. Es bastante bajo ese número de especies utilizadas. Y si seguimos hilando fino, solo 3 especies aportan casi el 50% de la energía, que son el trigo, el arroz y el maíz. Y exactamente lo mismo ocurre con los animales. Fíjense, de 50.000 especies que se conocen, alrededor de 40 son utilizadas para la alimentación y 9 generan el 50% del consumo. ¿Para qué van todos estos datos? Justamente para ver dentro de la biodiversidad de la que estamos hablando, todo el material que existe, y nosotros solamente usamos y aprovechamos solo una parte de ese material. Acá tenemos una definición de recursos fitogenéticos, que es la fracción de la biodiversidad que incluye las especies vegetales con valor real o potencial para la agricultura y la alimentación. Fíjense que dice valor real o potencial. Valor real hace referencia
al valor actual, a lo que hoy estamos obteniendo de esos recursos fitogenéticos, los beneficios que estamos recibiendo. Pero hemos visto que hay mucho material que no lo estamos usando por el momento y seguramente en un futuro nos van a brindar muchos beneficios. Tenemos para bucear dentro de esa biodiversidad de una manera increíble. Materiales que podemos considerar recursos fitogenéticos. Fíjense, de todos estos materiales, a todos estos materiales nosotros podemos recurrir para buscar variabilidad, justamente para hacer trabajos de mejoramiento. Tenemos las variedades cultivadas en uso y son las que más presentes están. Todas las empresas que se dedican al mejoramiento genético siempre están actualizados con esas variedades que están en uso, porque contener todo el material, yo les decía hace un rato que el fitomejorador va eliminando mucho material, muchos genes se van perdiendo en el camino, porque es difícil mantener todo el material, tenerlo a todo ese material en campo de mejoramiento, a veces cuesta mucho. La superficie no alcanza para mantenerlo. Entonces, las que están presentes siempre son las variedades en uso. Pero fíjense que aparecen los cultivares obsoletos o cultivares primitivos, que seguramente han quedado en desuso porque tenían bajo rendimiento y han sido reemplazados por otros de mayor rendimiento. Pero seguramente en esos cultivares puede haber resistencia a determinadas plagas o enfermedades que en su momento no eran enfermedades importantes o no eran plagas importantes en esa región. Pero al cabo de 10, 15, 20 años es probable que una plaga o una enfermedad se haga importante en un determinado cultivo y vamos a recordar, cierto, que teníamos un material, una variedad que era tolerante o resistente a esa plaga o enfermedad. Y seguramente que vamos a ir a buscarlo, ese material, no por el rendimiento, porque sabíamos que el rendimiento era bajo, ya ha sido reemplazado por mejores variedades, pero a las variedades actuales se le puede incorporar esos genes de resistencia de estos cultivares obsoletos o primitivos. Otros materiales que se pueden considerar recursos fitogenéticos son las malezas, las especies silvestres emparentadas a los cultivos. Muy importantes, porque están muy bien adaptadas a la zona y seguramente si necesitamos buscar alguna resistencia, ahí la podríamos encontrar. Si ustedes tienen un campo de soja y lo abandonan y vuelven al cabo de 10 años, y seguramente van a encontrar que va a estar cubierto de malezas, muy poca soja presente y las especies silvestres o naturales del lugar van a invadir ese sector, porque tienen características que responden muy bien a las condiciones del lugar. Luego material genético especial, material elite, líneas mejoradas, mutantes, podrían entrar acá el grupo de los transgénicos, es decir, todos estos materiales se consideran recursos fitogenéticos, muy importantes al momento de hacer mejoramiento, sobre todo cuando vamos en busca de variabilidad genética. Y si en nuestra zona, en estos materiales, no encontramos variabilidad, porque se ha agotado ya para un determinado carácter, es probable que tengamos que salir a buscarlo en otras regiones, en otros países, para poder introducir variabilidad, generar variabilidad de esa forma. Bueno, por todo lo que vengo diciéndole, surge naturalmente la importancia de los recursos fitogenéticos. Fundamentalmente son plantas que ayudan en el desarrollo humano, nos dan seguridad alimentaria, protegen y mejoran el medio ambiente, aunque nosotros siempre vamos en contra de esta corriente, en contra de mejorar el medio ambiente.
en general, no hablo como nosotros los profesionales, sino en general la humanidad, no protege el medio ambiente, al contrario, lo castiga permanentemente. Otra importancia, como ya lo dije, de los recursos fitogenéticos es la materia prima para el fitomejorador. Y acá llegamos a un punto importante, que es la conservación de los recursos fitogenéticos. ¿Por qué es importante conservar los recursos fitogenéticos? Fíjense lo que le pasa a la biodiversidad. Se ve afectada por el crecimiento de la población, por el aumento del consumo de los recursos naturales, destrucción del hábitat, deforestación, cambio climático global. Debido a esta acción que desarrolla el hombre sobre el medio ambiente, sobre la biodiversidad, se van perdiendo especies. Siempre estamos escuchando de especies en vía de extinción o lamentablemente especies que se pierden. Seguramente en los incendios forestales en la Patagonia se habrán perdido especies que no hemos llegado a registrarlas, tanto de animales como de vegetales, de microorganismos, etc. Así que fíjense la importancia que surge de esto en la conservación de los recursos genéticos. Esta conservación la podemos hacer de dos maneras: conservación in situ y conservación ex situ. In situ es en los lugares, en los entornos naturales de esta especie, es sin retirarla de sus lugares de origen, ¿de acuerdo? Como puede ser en parques nacionales, en reservas, en el caso de los cultivos, en las fincas de los productores, en huertas. O bien, la conservación ex situ, que es la conservación de estos recursos fuera de sus hábitats naturales, es decir, en los bancos de germoplasma, que son lugares que están distribuidos ampliamente, y seguramente ustedes han escuchado hablar de los bancos de germoplasma en todo el mundo, que están destinados, son edificios preparados para recibir esos materiales y conservarlos a largo plazo, de mediano a largo plazo. Bueno, acá algunas definiciones de bancos de germoplasma: lugar donde se mantiene la unidad física de la herencia, los genes, como puede ser semillas, tejido, polen, ADN, etc. Se debe conservar todo el material genético disponible. Aunque la actualidad no se use, en un futuro puede servir para obtener variabilidad. Otra forma de denominar los bancos de germoplasma son colecciones. Colecciones o bancos de germoplasma de material vegetal con el objeto de proteger y preservar sus características para el futuro beneficio de la humanidad. La conservación, la utilización sostenible y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso son objeto de preocupación internacional. Fíjense que lo que dice el ingeniero Cantero, el manejo de este material no puede ser sin contemplar ciertas normas. Ha pasado muchas veces que se ha traído material de otras zonas y en esos materiales se han introducido plagas y enfermedades que no eran propias de un lugar, y bueno, fue así que se expanden actualmente las plagas y las enfermedades. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al momento de hacer uso de estos materiales. Y cuando el gobierno, qué sé yo, o alguna provincia pide, por favor, no traer determinados materiales de una provincia a otra, hay que respetar eso. Hay que respetar, porque si bien tenemos cierta seguridad que es para consumo nuestro, nada más, pero se corren muchos riesgos de que algunas plagas, algunas enfermedades pasen de una provincia a otra.
y el daño que se genera es enorme. Bueno, tenemos tres tipos de colecciones o bancos de germoplasma. Tenemos los bancos de germoplasma base o colección base, los bancos de germoplasma o colección activa y los colecciones de trabajo. Los bancos de germoplasma base son lugares que se acondicionan para que el material esté a largo plazo. Básicamente, las condiciones que más se tienen en cuenta de la temperatura y la humedad. Entonces se baja las temperaturas bajo cero y también un determinado contenido de humedad bajo para preservar ese material. Luego están pero ese material no va a estar para siempre ahí. Periódicamente estos materiales se los debe sacar y evaluarlos para ver en qué condiciones están. Y ahí surge la importancia de los bancos activos o las colecciones activas. Estos bancos reciben esos materiales de las colecciones base justamente para evaluarlo, chequear en qué condiciones están. Por ejemplo, las semillas se necesita que siempre estén con un poder germinativo alto, por arriba del 95%. Entonces se evalúa, sobre todo en estas colecciones activas, que recibe el material de las colecciones base, como el poder germinativo, si es bajo, hay que regenerarlo, volverlo a multiplicar y se lo redistribuye para su uso. O vuelve ese material al banco base o para otras entidades que lo que requieran o lo necesiten. Y por último tenemos las colecciones de trabajo, que es de los fitomejoradores o investigadores. Normalmente en las colecciones base se tiene una cantidad diversa de materiales. Puede ser de distintas especies o de una misma especie, materiales de diferentes regiones, pero muchos materiales que se han ido usando en diferentes momentos. A diferencia de las colecciones de trabajo, que usan los fitomejoradores, es un material acotado, simplemente material que necesitan para su trabajo de investigación. Por ejemplo, las empresas productoras de semillas, ellos tienen su material de trabajo y van descartando lo que no les interesa. Y mantienen una cierta colección que les sirve para llevar adelante sus programas de mejoramiento. ¿Se entiende esto? La diferencia entre los tres tipos de colección. Sí, sí. Bueno, Sí. perfecto. Es importante que lo tengan en claro, cada una con su dinámica y con su forma de trabajar. Los tres son importantes, cada uno en su trabajo. A grosso modo, sí. A grosso Esos modo, bancos de germoplasma, ¿dónde se lo puede encontrar? bueno, ya vamos a ver cuando avancemos. Acá en la Argentina tenemos una red de bancos importantes y ya vamos a ver dónde están distribuidos acá en el país. Y a nivel mundial también hay centros que son bancos de germoplasma muy importantes, distribuidos a lo largo de todo el planeta. Vamos a encontrar estos bancos de germoplasma. Actividades y objetivos, ¿sí? Bueno, la adquisición del material es importante. Puede ser que material de un banco que se transfiera a otro banco, o los bancos bases, por ejemplo, tienen que salir a buscar ese material. Entonces, organizan salidas, por ejemplo, a una reserva, a un parque nacional, en busca de material, de semillas, por ejemplo. Entonces, en determinadas épocas del año, por supuesto, cumpliendo con ciertas normas, para sacar una determinada cantidad de material, de una manera prudente, de tal forma que se siga conservando in situ. Entonces, vamos a esos lugares,
van, digamos, los técnicos a hacer esas recolecciones y traen material para los bancos base, lo acondicionan, lo caracterizan, anotar, digamos, saber bien las características del material, en qué estado se encuentra, la época en que se lo encuentra, en qué condiciones llega ese material, cuál es el poder germinativo, si hay caso de semilla. Es decir, se hace una evaluación exhaustiva de ese material, todo se documenta, si se puede se lo multiplica y se lo acondiciona para su conservación y posterior uso de ese material. Bueno, hay distintos bancos de germoplasma según el material que se vaya a resguardar. Tenemos bancos de semilla, bancos de material vegetativo, bancos de polen, bancos de ADN. Y esto, acá quiero empezar a hacer alusión de lo que habló el ingeniero. ¿Sí? En bancos de ADN se hace la conservación del ADN en tejido o se hacen muestras moleculares. Ya vamos a desarrollar ese punto para ver en qué condiciones puede ser resguardado el material, el ADN. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Acá vamos a hacer hincapié un poquito en lo que comentó el ingeniero Canteros. A nivel mundial, estos bancos de germoplasma están conectados, no trabajan en forma aislada, y yendo de menor a mayor, otra forma de ver los bancos de germoplasma, por ejemplo, los bancos de germoplasma institucionales, como puede ser la Facultad de Agronomía, pueden tener una pequeña colección, un banco de germoplasma nacional, ya vamos a ver la red de bancos que les decía anteriormente, presente en el país, que tiene material de un determinado cultivo, de las distintas zonas, de las distintas provincias del país, seguramente mandan material a estos bancos nacionales, por ejemplo, poroto, digamos, de distintas zonas del país se los colecciona en estos bancos nacionales, uno dedicado a la conservación de esta especie. Luego tenemos bancos de germoplasma regionales, que ya abarcan varios países y concentran materiales de estos países de una determinada especie, de 2, de 3 o de varias especies. Y tenemos por último los centros internacionales, que son referentes a nivel mundial, que coleccionan material de una determinada especie o de varias, de todas las partes del mundo. Y todas las instituciones del mundo pueden acercarse a estos centros internacionales en busca de información, en busca de material, porque estos centros internacionales no solo son bancos de germoplasma, sino son centros de investigaciones muy importantes. Fíjense, a nivel internacional, hay un organismo, el organismo de mayor peso que nuclea todos estos bancos de germoplasma, es el IPGRI, que es el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos. Voy a ir un poquito más rápido porque nos queda poco tiempo y a las 9:30 tienen que entrar a hacer los trabajos prácticos. Acá está una lista de los organismos internacionales. Le nombro uno, por ejemplo, el CINI, que es el Centro Internacional de Mejoramiento en Maíz y Trigo, que se encuentra en México, que es un referente mundial en esta especie, maíz y trigo. En Perú, fíjense, está el Centro Internacional de la Papa, en Lima, todos centros muy importantes, y si ustedes después se fijan, en distintos puntos del planeta hay un organismo internacional dedicado a la investigación y a la conservación de recursos fitogenéticos. Y entrando de lleno en la Argentina, siempre en la Argentina, país dedicado a la agricultura, desde el principio del siglo XX, desde que se organizó el país políticamente y aparecieron los primeros investigadores y el Ministerio de Agricultura en su momento, empezaron a conservar material. Ustedes van a poder leer los apuntes detalladamente cómo
Argentina fue evolucionando en la materia de conservación de recursos fitogenéticos. Actualmente, material que se conserva está conservado en bancos de germoplasma manejados por el INTA. Más del 90% de los materiales que hay en la Argentina los maneja el INTA en su red de bancos de germoplasma, que surgió allá por el año 1994, fíjense. Como les decía, esta red de bancos del INTA consta con 9 bancos activos distribuidos en el país. Creo que alguien me hacía la pregunta sobre esto hace un ratito. Un banco de recursos zoogenéticos y un banco base, con sede en el Instituto de Recursos Biológicos en INTA Castelar. Y aquí tiene el listadito de los 9 bancos activos que hay en la Argentina manejados por el INTA. En los exámenes les preguntamos y con suerte algunos nos nombran 1, 2 y nada más. Pero es importante que sepamos que existen, que están presentes y llevan una tarea muy importante, no solo en la conservación de los recursos fitogenéticos, sino en los trabajos de investigación que desarrolla el INTA, en los avances genéticos que logra el INTA a partir de estos materiales que conservan estos bancos activos. Fíjense, los 3 últimos, el Banco Regional INTA Salta, que tiene una colección importante de poroto, en Córdoba, por ejemplo, el INTA Manfredi, colecciones importantes de maní, girasol y sorgo, y en el INTA Marcos Juárez, en Córdoba, también sobre soja. O sea, cada provincia o cada región tiene su banco de germoplasma y fundamentalmente con los cultivos más importantes de la región. Y hay interacción entre estos bancos de germoplasma y entre diferentes instituciones del medio para aprovechar estos materiales. Rápidamente, un poco de lo que hablaba recién el ingeniero Cantero, muy importante que tengan en cuenta que el uso, la conservación, el uso de estos materiales tiene que ser hecho bajo ciertas normas, que por suerte a nivel mundial existen estas normas. Ya hay una organización internacional, como referencia está el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, que todos los países, la mayoría de los países adhieren a este convenio. Este convenio se hizo en el año 1992 con una serie de objetivos que no vamos a ahondar ahora en los objetivos, pero más o menos de todos los que hablamos. Fíjese, hay un tratado muy importante que es el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos, que adhieren diferentes países, nuestro país también adhiere a estos tratados, cuyos objetivos fundamentales son conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y fíjense esto, la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización, en armonía con lo que dice el Convenio sobre la Biodiversidad. Es decir, todos los convenios que pueden ir surgiendo, los normas, los tratados, siempre seguramente van a hacer referencia a convenios superiores, anteriores. Y lo nombro rápidamente: la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Es muy importante estos tratados, porque hacer mejoramiento requiere de mucha inversión, de mucha dedicación, de muchos años. Entonces se necesitan estos tratados para respetar estas obtenciones vegetales, para respetar y para que se sostengan en el tiempo, porque hay muchos recursos puestos en juego, y si no se hace un buen uso y un buen manejo de estos materiales, todas las empresas y las instituciones dedicadas a la investigación sería muy difícil hacerlo, sería muy difícil para ellos hacerlo si no hay un manejo adecuado de todo esto. Por último, en Argentina hay una serie de leyes y de normas a cumplir que responden a todos estos convenios que le estaba comentando. Por ejemplo, la ley 24.375, que aprueba el convenio de biodiversidad,
que se firmó allá por el año 92, si no me he olvidado, y fue llevado a cabo en Brasil. Está la ley de semillas y creaciones fitogenéticas, muy importante, que ustedes como productores, como asesores, las tienen que conocer y respetar lo que dice la ley al momento del manejo de semillas. Ya sea si estamos en una empresa que lleva adelante creaciones fitogenéticas, empresas productoras de semillas, o si hacemos uso de esa semilla para la producción, tenemos que ir a comprar semillas, ya sea de soja, de maíz o del cultivo que vayamos a realizar, lo tenemos que hacer bajo ciertas normas y respetando estas leyes. Le nombro rápidamente el Registro Nacional de la Propiedad de los Cultivares, y así hay una serie de normas para que ustedes vean dónde estamos parados respecto a los recursos fitogenéticos. Si estás, Pancho, ahí y querés aportar algo más. Bueno, parece que no está el ingeniero Canteros. ¿Alguna pregunta, chicos? Acá terminaría el tema 1 y el tema 2. Y el tema del ADN que me preguntaron, en otro encuentro lo vamos a aclarar con más detalles. No sé, si tienen alguna pregunta, lo dejo liberado para que puedan ir a hacer el trabajo práctico. Profe, ¿el jueves nos van a evaluar el tema 3? Ya le vamos a indicar en su momento, seguramente en el campus, qué vamos a hacer con el tema 3. Pero ustedes tienen, creo, los apuntes, ¿verdad? Sí. La idea es que darle en forma anticipada los apuntes, tengan el apoyo de la clase y el momento, digamos, para preguntas y poder rendir los trabajos prácticos. Es un interrogatorio. La idea es que cada práctico va a tener cada tema va a tener su interrogatorio. ¿Cómo es la modalidad del trabajo práctico, profe? Tiene que entrar al campus ya en 4 minutos, porque a las 9:30 se habilita, y es corto. Sí, Fernanda. Les quería decir del trabajo práctico. Son 4 preguntas en un trabajo y creo que son 4 o 5 en el otro. Son preguntas muy cortas, cosas puntuales. Por eso tienen poco tiempo tienen el tiempo justo para desarrollar, que no hace falta mucho. Y se van a ir habilitando, como dice el ingeniero Luna, por horario. Son preguntas de desarrollo, chicos, pero son cortitas, así que no se preocupen. El jueves nosotros vamos a tener una reunión así como ahora para discutir el tema 4 y ya les vamos a subir en el aula el tema 4 para que puedan tenerlo leído. Y creo que el mismo jueves se rinde el tema 3. De todos modos, eso lo confirman entrando al aula virtual después que rindan, ¿sí? ¿Alguna otra cosa? Yo quería obviamente era modo de crítica constructiva, por ahí un poco por ese lado, si podían avisar por favor con más tiempo al momento de rendir el trabajo, porque yo me enteré anoche ya cuando estaba acostado a las 12 de la noche que rendíamos ahora, y bueno, nada, eso, por ahí un poco el tema ese de si pueden avisar con un poco de anticipación el tema de si rendimos o no. Sí, mira, Iván, yo te cuento, este tema ustedes en realidad lo tenían que rendir el jueves, ¿sí? Lo que pasa es que el jueves, como teníamos problemas de conexión, lo pasamos para hoy. O sea que en realidad ustedes sabían que este tema se rendía el jueves pasado. De modo que rendirlo hoy era simplemente un repaso y ese mismo jueves nosotros avisamos que se pasaba la clase, se suspendía. Entonces, en realidad, esto estaba avisado desde hace varios días. De todos modos, para que ustedes ya se puedan organizar, tienen que saber que nosotros damos un tema el martes, se rinde el jueves. Damos un tema el jueves, se rinde el martes siguiente. O sea, siempre en la clase siguiente se rinde el tema. Por eso también les subimos el material con anticipación para que ustedes lo puedan tener leído y el día que tenemos la clase ya puedan hacer como han hecho hoy, hacer preguntas más específicas, podamos repasar los puntos más importantes,
y así aprovechan realmente la clase de otra manera. Así que bueno, yo lamento que vos no te hayas enterado, pero en realidad el jueves pasado habíamos dicho que esto se rendía. Así que traten de estar atentos también a eso. Y bueno, no los entretenemos más porque tienen que empezar a rendir, chicos. En un minuto empieza el trabajo práctico en el campus. Bien, gracias. ¿Salimos del Meet? Sí, entra. Chao, hasta luego. Chao, nos vemos el jueves.